corrons. Suposem que en breu li posem també la cara i esperem... Anem a llevar la música que tenim per... que si no, no ens escoltaran els companys. Anem a, com dic, a veure si m'aclarisc, i els tenim ja per així amb nosaltres. Ara crec que sí, que ja m'escolten. Bon dia, buenos días. Buenos días. Buenos días, Manolo. Buenos días, Àlex. Buenos días. Anem a enviar-li també l'enllaç a la resta de companys perquè es vagin connectant, perquè creguem que els contactes que tenim no són els correctes. Però anem a començar ja de seguida amb este divendres de tertúlia. De moment, com diguem, tenim amb nosaltres a Robi Bertassi, company de Rusafa Ràdio. Bon dia, Robi. Buenos días, Manolo. Otra vez. Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, Àlex. Ja. I de seguida tindrem amb nosaltres al company Juan Borderà, company activista, que participarà també d'este divendres de tertúlia, i tindrem, si podem també, al company Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, que ja m'avisava que estava tenint alguns problemes amb l'Skype, així que no sabem si aconseguirem que es connecte. Però, mentrestant, si voleu, anem començant amb els temes que teníem previstos xerrar el dia d'avui, i és començar el primer estais de llum continuats a diversos barris. Sobretot s'està parlant d'això després d'esta onada de fred i d'este temporal de Filomena, i de que pareix ser que a Madrid ha nevat. Ho dèiem la setmana passada. No sé si vos ha arribat la informació de que ha nevat a Madrid, Robi. Sí, algo de eso. Es evidente que el tema de que tengamos un gobierno comunista está influyendo en el clima también, ¿no? Porque Madrid parecía Moscú y bueno, algo tendrá que ver. Àlex, no te escuchamos, está silenciado, Àlex. Perdón, sí, estaba con el silencio. Que la problemática del clima pues cada vez se hace más palpable, ¿no? La situación en la que estamos de cambios, ¿no? A todos los niveles, pues es muy importante y no debemos ignorar esto. Y bueno, hay gente, políticos e incluso personajes mediáticos que hacen incluso chanzas, ¿no? Con que nieve mucho y fijaos el calentamiento, que no pasa nada, que nieva mucho y tal. Y bueno, son comentarios que se hacen desde la absoluta ignorancia, ¿no? Pero claro, el problema ya no es que se hagan desde la ignorancia, porque es un comentario que podría hacerlo yo o alguien por la calle discutiendo con otro, pero coño, que lo haga un presidente de una comunidad autónoma o alguien que tiene poder mediático y tal a unos niveles estratosféricos sin tener ni puñetera idea, pues es gracioso, ¿no? O sea, es gracioso, pero también es el paradigma de los tiempos que corren, ¿no? Es decir, que este tipo de gente que hace estos comentarios son las que luego provocan que haya una fiesta de carnaval en el Capitolio, ¿sabes? O sea, son un poco en la misma onda, ¿sabes? Es como vivimos en un mundo que es surrealista totalmente, y la realidad cada vez se va sustituyendo más por una especie de realidad virtual, en la que poco importa el descubrimiento de la verdad, como que el relato sea lo suficientemente atractivo como para ser llevado a un plató de televisión a ser debatido, ¿no? Sí, vem que tenim per així també amb nosaltres a Juan Borderà, activista, el presentava així, activista, el coneguem des dels temps del 15M, que comença a vindre per allí per la ràdio, així que ja fa uns quants anys. Juan, bon día, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Les estaba preguntando, aunque es una pregunta ya no muy original, si se habían enterado que había nevado en Madrid esta semana pasada. Sí, creo que cuando pasa cualquier cosa en Madrid nos enteramos toda España, eso está claro. Sí,
Aunque aquí haga sol, nos dicen a veces que cuando llueve en Madrid, cuando llueve en la Castellana, llueve en toda España, ¿no? Así es, sí. España centralista, como siempre, que no falte. Ya no lo dijo Ayuso, también no sé de qué nos extrañamos. Madrid es España, España es Madrid y ja està. Doncs, si voleu, comencem, com diguem, amb els temes que teníem previstos. Juan, como hace más tiempo que no se conecta a estas tertulias, que no lo invitamos, lo teníamos ahí medio castigado. Juan, talls de llum continuats a diversos barris del Estat. ¿Qué decimos? ¿Cómo comenzamos? Bueno, si tuviéramos, Alex, por ejemplo, y yo hemos hablado muchas veces de lo que es la mafia energética, del oligopolio y, claro, el analizar los cortes puntuales se puede hacer desde una perspectiva muy micro, ¿no? De qué está pasando, que si el precio de la luz obviamente está subiendo porque el precio del gas está subiendo. Entonces, eso repercute directamente en el precio de la luz y las compañías, claro, el problema que tienen las compañías, para mí, ya intentando hacer un análisis un poco más macro, es que les está pasando un poco, a ver, obviamente ellas tienen beneficios todos los años y por eso es más dramática la situación de los cortes de luz. Pero lo que también es verdad y no se puede negar es que el modelo energético está sostenido con unos mimbres un poco precarios, porque estamos hablando de una transformación brutal que va a tener que hacerse sí o sí y que tiene que ver con lo que estabais comentando, del cambio climático, del calentamiento global. Y esa transformación a las grandes empresas les pilla un poco a contrapié porque ellas necesitan subsistir a base de generar beneficios continuamente para repartir dividendos. Y esa tasa de ganancia del capitalismo, que necesariamente tiene que ser creciente además, está en cuestión en un mundo que necesita, una, reducir la huella ecológica y descarbonizarse radicalmente, y dos, en un mundo en el que los recursos energéticos, pues bueno, inevitablemente también van a escasear en un plazo corto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se puede hacer ahí? Pues bueno, en España lo que pasa es que la mafia encima es radicalmente opaca y corrupta, porque, por ejemplo, el caso de Endesa, Alex y yo lo hemos hablado esto alguna vez en algún artículo o en algún otro programa, el caso de Endesa, que es probablemente la empresa más responsable de este tipo de cosas, es muy paradigmático de lo que ha sido la mafia de este país. Es una empresa cuyo propietario era el descendiente directo de don Cristóbal Colón, Borja Prado. Borja Prado, además, en el proceso de privatización que hizo Aznar de Endesa, pues bueno, Endesa realmente se malvendió a los italianos en una fusión extraña con Enel y es una empresa que se podría nacionalizar, que se podría intentar buscar una reconversión. Yo creo que la solución al problema del oligopolio energético no pasa por nada menos que, como mínimo, tomar el control de algunas de esas grandes compañías desde, bueno, privatizaciones, o sea, revertir las privatizaciones para entregarle el control o a una suerte de gobierno del pueblo, que evidentemente es algo muy utópico, o una especie de asambleas ciudadanas como las que se están planteando con el tema climático. Es reconvertir esa función de la asamblea ciudadana también para lo energético, porque es que al final España está muy mal situada para la crisis energética que está llegando ya aquí, ¿no? Es decir, España está con una dependencia del gas que viene de Argelia brutal, no tiene recursos de petróleo propios, las renovables cubren una buena parte del consumo eléctrico, alrededor de un 40 o un 50%, pero solo cubren el sector eléctrico. Tú no puedes mover un camión a día de hoy con energías renovables. Tú no puedes hacer funcionar la maquinaria del sistema con energías renovables. Entonces, ahí es donde el problema de la reconversión y de la transformación se pone urgente con letras de oro y capital como problema principal de nuestro país. Porque no tenemos soberanía casi de ningún tipo, pero la energética es que es crucial. Robbie, entra tú porque como se ve que Alex y Juan hablan mucho, seguro que han charlado para llevarte a ti la contraria, así que métete en el medio. No, yo, ¿qué puedo decir frente a esto? Yo creo que bueno, que el tema de ciertos servicios públicos esenciales deberían estar nacionalizados. Es decir, como primer paso. Lo ideal sería, como dice Juan, que lo llevara adelante una asamblea ciudadana y demás, pero creo que la nacionalización es lo mismo.
y en estas situaciones de crisis que se están planteando y donde cada vez hay más sectores que pasan a ser pobres, porque y ante una crisis como esta, la del COVID, digamos, todo eso se pone claramente de manifiesto. Es decir, no puede ser que Endesa o a quien le toque ciertos barrios, como Cañada Real, por ejemplo, no hayan hecho las suficientes inversiones en esos barrios porque no les interesa para que se sostenga. Entonces yo creo que esto, digamos, que ese tipo de servicios, digamos, deben ser nacionalizados. Es decir, no puede estar en manos privadas y en manos del beneficio servicios esenciales como son la luz, el agua, la conectividad, etcétera. Entonces, yo no sé, digamos, es que no hay otra solución. Además, la crisis del COVID nos está mostrando todas las vulnerabilidades que tenemos, ¿no? O sea que esto cae de maduro, digamos, que no puede ponerse, que no puede ser el beneficio un condicionante para servicios esenciales. Entonces eso es lo que puedo decir. Y si tú miras la lista de barrios que se han quedado sin luz en los distintos puntos de España, son todos los barrios más vulnerables, ¿no? Y aquí lo que yo he echado en falta es una reacción como mucho más contundente de parte del gobierno. Quiero decir que esto sí se ha denunciado en la prensa, organizaciones lo han ido denunciando, pero aquí yo lo que he echado en falta es que desde el gobierno, algunos de los sectores del gobierno, hayan tomado alguna medida como mucho más potente en torno a esto, ¿no? Porque además, si se está en el gobierno para avanzar, como dicen, qué mejor que poner en el debate de toda la sociedad este tema. Creo que es una gran oportunidad para aquellos sectores que están en el gobierno y que creen, digamos, en que los servicios públicos deben ser nacionalizados. Qué mejor oportunidad que esta para estar hablando todo el tiempo de esas cosas, ¿no? Y ponerlo en el centro del debate público. Entonces, he hecho en falta que desaprovechen esa oportunidad política sectores del gobierno que se supone que están ahí para que vivamos mejor, ¿no? Para mejorar las cosas. Alex. Bueno, yo con este tema de la luz creo que tenemos una oportunidad sin igual para invitar a toda la población a que haga un cambio hacia las cooperativas energéticas y a que se suba al tren de realmente participar de algo que sí es público, que es algo que funciona mediante asamblea, que no tiene ánimo de lucro y que ya está en funcionamiento. Por lo tanto... Eso precisamente iba a decir yo. Radio Clara y yo mismo, por ejemplo, estamos en Som Energía y a nosotros no nos han subido la tarifa de la luz. Exactamente, es decir, estamos queriendo como de alguna forma salvar a Endesa, pero yo, en realidad, a mí lo que me encantaría es que se arruinara Endesa, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, para que se arruine Endesa, lo que tenemos que hacer es vaciarla de sus clientes que le están financiando. Y para que dejemos de financiar a este grupo de millonarios de Iberdrola y de tal, que gana, yo qué sé, el presidente de Iberdrola no sé si gana 40.000 euros al día, ¿no? Ayer se lo decía a mi madre, le digo, mamá, te han subido la luz un 23%, no porque Iberdrola... o sea, porque Som Energía no tenga ánimo de lucro, sino porque es que Iberdrola, además de tener ánimo de lucro, lo que tiene son unos tipos ahí en las cúpulas, pues ganando sueldazos y viviendo a cuerpo de rey y teniendo edificios más altos de Bilbao y no sé qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué pagas tú la luz un 20 y tantos % más? Pues para eso. Entonces, como no queremos eso... Pero es que tampoco yo quiero una Iberdrola, una Endesa controlada por un Estado que mañana puede estar gobernada, pues, qué sé yo, al paso que vamos por Abascal. Imagínate, ¿no? O sea, quiero decir, lo estatal no es una garantía de que sea realmente público, participado y socializado. Sin embargo, una cooperativa que es democrática y que todo el mundo toma decisiones sobre qué tipo de energía se produce, que incluso la propia o Goyener o otro tipo de cooperativas están ya poniendo en marcha, ellos mismos están implementando ya su propia red de generación de energías eólicas, solares, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que tiene que hacer el Estado, el gobierno y tal, antes de decir, hablar de nacionalización y tal, es coger y decir, oiga, no, mire, la distribución de la energía
tiene que dejar de ser un oligopolio. Es decir, aquí la distribución la va a hacer el Estado. Eso. Y la comercialización, pues que cada uno comercialice con su oferta. Muy bien, de puta madre. Y entonces con esa comercialización nosotros decidimos que nuestra comercializadora, es decir, quien queremos que nos suministre la energía de origen, es Sonenergia o Oyener o la cooperativa que sea que creemos, porque podemos crear 20.000. Es decir, no tiene por qué ser solo una. Y entonces eso es democrático, eso ya es público de per se y no tiene ánimo de lucro y garantiza una serie de acceso que lo otro no está pensado para ello. El problema fundamental es la distribución. Eso debe ser estatizado y en eso, digamos, creo que no hay duda. Porque además, y aquí vuelve otra vez el rol del Estado, hacen falta inversiones. Y a veces las cooperativas no pueden invertir, no tienen el dinero suficiente, digamos, como para invertir. Entonces, primero nacionalizar la distribución y luego ver, digamos, de qué manera se distribuye. Pueden ser cooperativas, puede ser que se haga a través de los ayuntamientos también. De hecho, bueno, aquí en Valencia en un momento había un proyecto de hacer de comprar la energía del ayuntamiento y que el ayuntamiento la distribuyera. Después no sé en qué quedó eso, pero digamos, hay que tener en cuenta que no solamente está el tema de la comercialización, que a lo mejor no requiere una gran inversión, sino de un desarrollo de las infraestructuras. Entonces, de ahí, digamos, la importancia del Estado, que sí tiene un capital suficiente como para... Sí, es verdad, puede estar Abascal mañana o qué sé yo, pero bueno, intentaremos que no esté. Pero ya es un paso, yo creo que es un paso adelante. Es decir, la nacionalización de la distribución es estrictamente necesario. Sí, yo ahí añadiría una pequeña cosa, y es bueno, dos cosas. Una, el tema de, por cerrar lo que habéis ido comentando, que estoy de acuerdo con prácticamente el 99%, yo creo que ahí hay una cosa que igual es difícil de ejecutar, pero es que no hay otra manera de accionar, yo creo, y es... nacionalizar es un paso en el que luego uno puede plantear ya otras opciones que se abren una vez ese paso se ha dado, pero hasta que ese paso no se dé, porque lo de Abascal es verdad, es decir, el riesgo de que luego tú hagas algo y aparezca otro que te lo destruya o incluso haga cosas peores precisamente por el poder. Lo privatizaría. Claro, está ahí, pero lo que también es verdad es que si no haces una serie de pasos, por ejemplo, la frase típica de que cualquier triunfo de la extrema derecha es una revolución fracasada. Entonces, si tú coges y permites que el precio de la luz siga subiendo, que la distribución esté en manos del oligopolio, que la mafia energética siga siendo la que es, pues es mucho más fácil que Abascal tome el poder que si consigues de alguna manera preparar el camino para que eso sea más complicado. Y además está el factor de que las energéticas en general, por ejemplo, Andreas Malm, que es un tipo que es como, vamos, una de las referencias ahora mismo en el tema de cambio climático, crisis energética, sobre todo de cambio climático. Pero él tiene una idea un poco muy radical probablemente, pero que a mí me parece muy acertada. Él dice que hay que nacionalizar las empresas energéticas en parte para ponerlas a hacer precisamente lo contrario que están haciendo ahora, y es devolver el carbono al suelo. Ahora mismo tenemos una tasa de carbono en la atmósfera como no ha habido en la historia de la Tierra desde hace 23 millones de años. Esto nos va a llevar a una situación que supongo que luego cuando toquemos el tema del cambio climático lo analizaremos más en profundidad, que no se sabe realmente a dónde nos va a llevar, pero desde luego nos puede llevar a climas muy inestables, como estamos viendo ahora ya, que no han conocido ningún ser humano ni nada que se le parezca desde tiempos del Pleistoceno. Entonces, el problema es tan grave que las energéticas no solo tienen que, entre comillas, nacionalizarse para asegurar un consumo básico, que también, sino también para precisamente empezar un camino de descenso energético que vamos a recorrer sí o sí. Y ahí es donde entra el otro punto que quería comentar, que es lo que están haciendo Antena 3, Endesa y todo este tipo de cosas. Porque esto de relacionar lo de los enganches de la luz y la ocupación, es que al final es lo mismo. Es decir, es posicionar el problema como si fuera un problema de consumo individual, cuando en realidad el problema es estructural. Y eso es la única pega que yo le pongo al magnífico proyecto de Goiener, de Somenergia, de todas las cooperativas, porque en el fondo es imprescindible que eso tire por ahí, pero sin olvidar que, por decirlo así, la solución no estará en el consumo individual, la solución también está en lo estructural. Tú no puedes dejarle la solución en manos del consumidor, porque el consumidor, no va a estar siempre bien informado,
va a haber un montón de gente que nunca va a conocer a Som Energía precisamente porque Som Energía no va a aparecer en Antena 3, no va a aparecer en Telecinco, no va a aparecer en los grandes medios y ahí necesitas un control que va más allá de lo individual. Por eso yo creo que las cooperativas son un paso imprescindible para apoyarlas desde abajo, sin olvidar que desde abajo solo no vamos a poder hacer frente al problema que tenemos delante. Sí, una cosa también que quería es el fraude del bono social. Te digo además porque me afecta directamente. Yo he intentado hacerlo como 5 veces. Y vamos, no soy muy listo, pero tampoco soy tonto. Y siempre, digamos, es como que falta algo. Y luego no puedes hablar con nadie, sino que digamos, te contestan, tú vuelves a poner los requisitos. Y bueno, así he llegado hasta que he dicho, mira, que les den, qué sé yo. Entonces, realmente que haya cogido solamente 1 millón, creo que hay de familias del bono social, no tiene ningún sentido, porque seríamos muchos más los que estamos, digamos, en condiciones de acceder a ese bono social. Pero lo hacen de una manera en que eso podría ser una cosa muy simple, se podría simplificar y podría ser sencillísimo. Es decir, tú aportas los datos, pero siempre es como que hace falta algo más o que una cosa está incorrecta y después, cuando quieres, no tienes acceso a hablar con nadie, sino que te contesta un puto robot o lo que sea, diciendo que te falta, vuelves a enviar los papeles con todo y otra vez te lo rebotan y a la tercera vez dices, mira, que le den. Alex. Yo creo que, de cualquier manera, es verdad que el recorrido de Som Energía, de las cooperativas, de Goyener y tal, está muy, muy condicionada por el conocimiento global de la gente, ¿no? De que no salen los medios de comunicación, no tienen recursos para anunciarse en la televisión, o a lo mejor, aunque los tengan, pues no entienden la cooperativa, que eso es la manera de promocionarse. Es más el boca a boca, pero también es verdad que, yo qué sé, ¿no? Que los prolíficos políticos que tenemos hoy en día, que tienen millones de seguidores en las redes sociales, podrían promocionarlo. O sea, de la misma manera que hacen constante propaganda de que hay que nacionalizar cualquier eléctrica, pues que hagan también propaganda de que mientras, como ellos mismos dicen, como no tienen la fuerza de diputados suficiente, oiga, mire, como no vamos a poder nacionalizarla, vayan ustedes a Goyener, a Som Energía y a tal. Es que no lo hacen. ¿Y qué pasa? Que detrás de todo eso hay una vocación de ser ellos los que controlen el tema. Es decir, oiga, pero deje a la gente que se libere ya de este oligopolio de empresas. Lo pueden hacer ya. Y es verdad que no tienen fuerza todavía, pero caray, si mañana se afilian a Goyener, a Som Energía, a esas cooperativas, 2 millones de personas, espérate, ándate que no van a poder hacer cosas y no van a poder recoger aquello que Endesa abandone porque pierda clientes o Iberdrola, ¿no? Entonces, cuidado, porque a lo mejor lo que hacemos es un traslado gradual de toda esa gente que deja de consumir directamente por decisión ya no solamente ética, sino por una cuestión de conveniencia económica. Coño, dice, oye, mira, que estos de Som Energía no les ha subido la luz, pues me voy yo también. Es decir, la gente ya no es una cuestión solamente de la conciencia ecológica o de tal, sino que encima le están diciendo, oiga, es que aquí no me suben el precio y estos señores son unos ladrones. Probablemente les obligaría a esas grandes empresas a recoger cable y a decir, bueno, igual no podemos subir, que se nos van todos. Entonces, bueno, creo yo que eso es una solución como más rápida y urgente a lo que está pasando, porque hay gente que no va a poder pagar la luz. Hay gente que la están desahuciando. Tenemos un montón de gente con gravísimos problemas para pagar las facturas y estamos con un panorama de parón de la economía, pero sobre todo de parón de la economía, de la microeconomía, es decir, de la gente que no tiene más que un salario o un pequeño autónomo o un pequeño comerciante. Esa gente se las está viendo canutas ahora mismo. Lo que se están dando ahora las manos son todas las grandes compañías, las franquicias, que van a ver, que ven la oportunidad de que todo se quede en ruinas y cogerlo todo por 4 duros, ¿no? Así que tenemos que tener un poquito de ojo con lo que hacemos, ¿no? Molt bé. Podem anar introduint més temes dels que tenim, que jo crec que hi ha uns quants relacionats amb tot el que estem xerrant. Per exemple, podem parlar que el dia d'ahir, dijous 14 de gener, va haver també un acte per parlar al voltant de la central nuclear de Cofrents i la seva llicència que caduca, parle de memòria, si no m'equivoco, este mes de març. No sé si és març o maig, crec que és el mes de març. I vamos, que pareix ser que encara que vaig a caducar una vegada més la llicència d'activitat d'esta central nuclear de Cofrents,
van a tornar a prorrogar-la des del govern i qui gestiona tot això. Juan, a ti te he visto hablar de este acto por redes sociales. Sí, porque claro, participó ayer Antonio Turiel, que es como uno de mis... Yo soy muy fan de Antonio Turiel, o sea, me parece una de las personas que mejor pueden entender el diagrama, ¿no?, de todo lo que está, la interrelación de las distintas crisis, y era uno de los que participó en el acto. Y sí, lo que parece ser es que van a renovarla 9 años más, esa es la sensación que da. Pero claro, estamos hablando de una central que tiene 36 años ya de vida útil, y el problema de la energía nuclear, yo creo que aquí no hace falta que lo expliquemos muy, muy en alto, ¿no? Todo el mundo sabe que los residuos nucleares tienen un problema de gestión brutal, que bueno, que estamos hablando no de siglos, sino de milenios, de mantener esos residuos bien sellados y con un aviso bien claro para quien venga después: cuidado, no abras esto, ¿no? Y estamos hablando también de un gasto que se tiene que tener en cuenta, porque claro, es que los reactores nucleares hay que enfriarlos, en fin, el problema nuclear es un problema realmente gordo y que tiene que ver mucho con lo que comentábamos antes al final de la crisis energética. Es que al final estamos en un momento en el que todo este tipo de alternativas renovables que se están sacando ahora como si fuera la panacea y nos fueran a salvar y fueran a mantener el 5G, los viajes a Marte de Elon Musk, toda la lógica estúpida esta del crecimiento perpetuo en un planeta finito, es que no se puede sostener. Entonces, claro, esto de base viene a ejemplificar un poco que tenemos ahí un problema. Yo, por ejemplo, compartí el tema de Tanquen Cofrents, de la central nuclear, y de la charla de ayer en el grupo de Alcoy que hay en Facebook, y me cayó la del pulpo, porque claro, era como, claro, ya están los rojos diciendo que hay que cerrar la central nuclear y subirá el precio de la luz y no sé qué. Y la gente no es consciente, al menos esta gente en concreto, de que el precio de la luz realmente sube por la mafia que tenemos montada ahí, sobre todo, no porque cierres una central nuclear o la dejes abierta. Entonces es un tema que es muy complejo, pero que yo creo que, analizándolo fríamente, más pronto o más tarde estas centrales hay que cerrarlas, porque suponen un riesgo mucho mayor que el aparente beneficio que dan. Aparente beneficio que dan a la sociedad, porque a la empresa que lo gestiona le da 1 millón de euros al día. O sea, claro. Que por eso creo que hay tanto inconveniente también en cerrar esta central nuclear, porque estamos hablando de la de Cofrents, pero podríamos hablar de cualquier otra, ¿no? Cofrents, como te leía yo a ti, decía la que más cerca nos pilla de Alcoy. Exactamente. Sí. En línea recta no está ni a 100 kilómetros. O sea, es que es un Chernóbil en potencia. A Valencia nos pilla, creo que a unos 50 kilómetros en línea recta más o menos. O sea, que nos pilla muy cerca. Y además construida sobre terrenos peligrosos. Alguna falla creo que pasa por allí. Roby, ¿qué te parece así? Poco más que agregar. Creo que Juan lo ha explicado claramente. O sea, todo lo que pueda decir creo que está contenido en lo que él ya ha expresado. Alex, decirlo, estabais hablando antes de la nuclear y de los problemas que tiene, pero es que nos la venden como una energía limpia, aunque sepamos que no es así, pero nos la venden como alternativa al cambio climático. Claro, sí, nos venden todo lo que el capitalismo nos vende, cualquier cosa inviable, ¿no? Y además es que, pero bueno, aparte de que sabemos cuáles son los riesgos de la energía nuclear, de los residuos, tenemos la información suficiente ya, ha habido suficientes problemas ya como para tenerle bastante respeto a este asunto, pero al margen de eso tampoco es verdad que sea limpia la energía, o sea, quiero decir, también consume un montón de gasoil, ¿no? La refrigeración de una central nuclear, pero además es que hay otro problema añadido a más de los riesgos, y es que una central nuclear, o sea, si tú mañana decides cerrar Cofrents, necesitas mantener la refrigeración durante no sé cuántas décadas, y eso implica que vas a tener que tener una energía disponible para poder hacerlo. O sea que lo inteligente sería hacerlo cuanto antes, porque es posible que como tomes la decisión un poco más tarde, tengas problemas de suministro para poder seguir manteniendo frío el núcleo de una central nuclear, y que eso pueda el día de mañana traernos unos problemas muy serios, ¿no? Entonces,
parece que estén jugando a la ruleta rusa, a ver qué nos lleva primero por delante, ¿no? A ver si es un escape nuclear o yo qué sé, ¿no? O la pérdida de biodiversidad al nivel de tener 15 pandemias cada década. No sé qué es lo que se está buscando. Y esto, un poco por vincularlo con lo que decíamos antes de nacionalizar las eléctricas, pues imaginemos que le dejamos a esta gente pronuclear una compañía estatalizada, ¿no? de energía. Serían capaces de llenarnos el país igual de centrales nucleares, algunos. Así que miedo me da, ¿sabes? Yo cada vez que veo que un político se quiere poner al mando de algo, me pongo a temblar, ¿sabes? O sea, de la misma forma que me pongo a temblar con las multinacionales, tampoco me fío de los políticos porque al final también responden a intereses privados al final. Entonces llega un punto en el que dices, bueno, yo lo que quiero es que sea la sociedad la que controle esto en su conjunto. Cuanta más gente haya vigilando y más gente haya decidiendo, mucho mejor. Sí, generoso con lo de décadas. Décadas igual para enfriar, como dices, el núcleo, no lo sé, pero los residuos, hay residuos que tienen una vida de miles de años, que se dice pronto, que no nos digan exagerados. No, me refería al mantenimiento de lo que sería mientras se apaga, ¿no? Claro, del apagón, ¿no? O sea, que el apagón, esto seguramente Juan tenga la información más fresca que yo, pero un apagón de una central nuclear para mantener, o sea, lo que son los refrigeradores que funcionan con gasoil necesitan bastante energía y durante muchísimos años. Yo no sé si recuerdo haber leído que unos 40 años aproximadamente. No sé con exactitud la cifra, pero claro, es una locura. Es decir, dentro de 40 años, ¿cuánta energía vamos a tener disponible? ¿Cuánto gasoil? Entonces, ojo, cuidado, ¿no? Porque es que, claro, estamos aquí jugando como a hacer adivinanzas de poco menos, yo no sé, pero de aquí a 40 años, según lo que dicen todos los expertos más instruidos en el tema, dentro de 40 años, el tema de la reducción de la disponibilidad, digamos, de energía, sobre todo la energía derivada del petróleo, cuidado, ¿eh? Muy bien. Juan, no sé si quieres añadir o refrescarle los datos a Alex. Bueno, 2 o 3 puntualizaciones así como muy importantes. Igual, el tema de Andreas Malm es que me vuelve a venir a la palestra perfecto, porque es un tipo que lo que está proponiendo es tomar el control para desmontarlo, con lo cual ya no hay nadie después que te pueda cooptar la solución. Es decir, tú lo que estás haciendo es tomar el control de las energéticas para reconvertirlas en secuestradoras de carbono, tomar el control de las nucleares para cerrarlas, con lo cual es precisamente la manera de que luego no venga nadie a joderte el chiringuito. Y luego una cuña que es como muy inteligente igual, y es, ahora mismo acaban de estrenar en Apunt la serie El Colapse, ¿no? Que es la serie esta francesa, que en 2019, un año antes de la pandemia, pues a los cracks estos de guionistas se les ocurrió hacer una serie sobre un colapso en el que hordas de zombies arrasaban con supermercados y en el que había un capítulo también dedicado a residencias de ancianos y hay un capítulo dedicado a la energía nuclear, a cómo precisamente enfriar un núcleo en una situación de escasez energética. Y en Francia lo hacen, y ahí está la situación que hay que analizar bien, porque tienen 56 centrales nucleares, es decir, tienen muchísimas más centrales nucleares que nosotros y el problema lo tienen mucho más gordo allí. Y es uno de los argumentos que dicen siempre los defensores de la energía nuclear aquí en España, como diciendo, sí, vale, tú cierras las centrales nucleares aquí, pero la contaminación la vas a tener igual. El problema de las fugas que pueda haber no te vas a librar. Y en el fondo es verdad, es decir, ahí hay un pequeño problema y es que aunque nosotros hiciéramos las cosas muy bien, si tienes a los vecinos haciendo las cosas muy mal, pues tampoco te vas a librar. Y nada, eso un poco así como para cerrar el tema de la energía nuclear. Yo recomiendo mucho a quien no la haya visto que vea la serie esta del colapso, que se emite, creo que la emitieron el martes pasado, hicieron los primeros 4 capítulos, ahora van a hacer la semana que viene los otros 4 finales, y además la coña es que si juntas Apunt y Colapse, te da una frase muy interesante que podemos analizar y es si estamos de verdad a punto de un colapse, porque yo creo que estamos bastante más cerca de lo que la mayoría de la gente le gustaría pensar, ¿no? He estado releyendo estos días el libro de Carlos Taibo, precisamente con ese mismo título de colapso, y la verdad que
que te deja un cuerpo que no es muy agradable, ¿no? Pero vamos, camino de ello parece que nos dirigimos. Robbie, Alex, no sé si queréis añadir algo más sobre estos puntos. ¿No? Entramos. El otro tema que tenemos también apuntado por aquí, bueno, también está relacionado y algo hemos dicho ya. Habla sobre que las olas de frío matan más que las olas de calor. Al final, como decía Juan antes, vamos a acabar hablando de cambio climático, ¿no? A ver quién se anima. Robbie, que eres el único que no estaba silenciado, va. Sí, bueno, las evidencias las tenemos ahí, ¿no? Las olas de frío matan y dónde matan y a quiénes matan. El cambio climático, digamos, está produciendo este tipo de cosas, ¿no? Estas terribles olas de calor que se padecen y que también matan, y estas olas de frío. En las olas de frío, digamos, lo que pasa es lo que estábamos hablando antes, que algunos lugares, digamos, pierden la posibilidad de tener energía, como se les ha cortado, digamos, a estos barrios, y también toda la gente que está en la calle, que está en condiciones, en malas condiciones y demás. Y bueno, pone a la orden del día lo que estamos viendo siempre, que hay sectores de la sociedad que cada vez están sometidos a una mayor vulnerabilidad. Así como el COVID también ataca mucho más brutalmente en los lugares donde la gente vive como más hacinada, como más... Esto no solo en España, sino, por ejemplo, en Latinoamérica esto se ve claramente. En Capital Federal, por ejemplo, en Argentina, el centro de los grandes contagios de COVID se están produciendo en las villas miseria. Entonces, el frío mata, pero ¿a quién mata? Realmente hoy, por ejemplo, y ya no estamos hablando solamente de los lugares donde se corta la luz, es decir, hoy para encender la calefacción hay que pensárselo muchísimo, porque después te vienen unas cuentas que son terribles. Y bueno, hay mucha gente, que son muchos jubilados, mucha gente que se lo prefieren, digamos, no abrigarse, a lo mejor sin conciencia de lo que les puede pasar, y pasa lo que pasa, ¿no? Por no hablar ya de la gente que está en la calle, etcétera, etcétera. ¿Qué más se puede agregar? Alex. Bueno, es curioso porque lo que no estamos, bueno, estamos ahora mismo en una campaña mediática en la que solo se habla del dichoso COVID, ¿no? Entonces parece que no hay otro problema en el mundo ni nos preocupa nada más, ¿no? Que estar todo el día contabilizando, haciendo estadística, ¿no? de los fallecimientos, de los contagios, de las camas, pero claro, hay muchos problemas que nos atraviesan y que además probablemente tengan mucha relación entre sí, ¿no? Porque realmente, claro, todo este problema del cambio climático nos viene a provocar también una serie de desequilibrios en el ecosistema que hacen que un COVID se pueda reproducir, ¿no? Entonces, como no vamos a la raíz del problema, pues nos quedamos en que quédate en casa, ponte la mascarilla y agacha las orejas, ¿no? Y vete a trabajar y luego vuelve a tu casa y no se te ocurra divertirte, porque vamos, ¿no? Se nos está criminalizando de alguna manera y responsabilizando de algo que se nos escapa el control, pero tampoco se está haciendo nada profundo para cambiar la realidad, ¿no? O sea, para que la realidad cambie de una manera radical, y para eso necesitamos cambiar de sistema, de modelo, ¿no? Y esto no es ninguna tontería, porque aquí estamos queriendo poner parches con, yo qué sé, ¿no? Montando hospitales de campaña, pero esta no es la solución. Si el problema aquí es que el cambio climático va a causar más víctimas directas ya que el propio COVID, al paso que va la cosa, ¿no? Porque no olvidemos todas las migraciones que va a haber y que está habiendo ya en todo el planeta, de gente que está, bueno, que luego encima llegamos aquí en Europa, es que, fíjate, hoy todos los temas están relacionados, ¿no? Porque he visto el tema, que vamos a tocar el tema del Frontex. Es decir, ya quieren poner un ejército, una especie de SS nazis de la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea es, yo creo que cada vez, ya no solo en lo formal, sino en las formas, está empezando a parecerse a un régimen nazi. Es decir, tengo instituciones que están
emancipadas totalmente de cualquier tipo de mecanismo democrático como es el Banco Central Europeo, y luego tengo una especie de policía de matones en las fronteras para que no entre nadie aquí a interrumpir mi bienestar europeo, ¿no? Como es esto de la policía de fronteras. Y al final lo que se está haciendo es que toda esta gente que se tiene que mover directa o indirectamente por cuestiones climáticas, ¿no? Porque aquí parece que se nos olvida que hay muchísimos conflictos que surgen también relacionados de alguna forma con el cambio climático. A mí no se me olvida que en Siria los primeros conflictos que empezaron en Siria fueron una sequía terrible, ¿no? Y de ahí luego derivó en más cosas, se agitó mucho el avispero y al final, pues evidentemente, claro, cuando la gente tiene problemas para poder cultivar y para poder llevar a cabo su vida en un mundo en el que la agricultura es algo fundamental, pues se genera una serie de conflictos que ha acabado con Siria destruido y la gente de Siria huyendo a campos de concentración que son como cárceles, o sea, es decir, es como los campos de concentración nazis, igual, que algunos los queman, otros no sé qué, no les dejan entrar, no les dejan ser ciudadanos de pleno derecho y los tienen ahí hacinados, ¿no? Yo creo que el cambio climático es el gran elefante en el salón, ¿no? Que está ahí, pero no, nadie lo señala, pero coño, está detrás de casi todos los problemas, ¿no? O sea, el tema climático, energético y tal, está detrás de de todo lo que pasa alrededor, o sea, de todas las pequeñas cosas, ¿no? Que alrededor está la carestía de los recursos energéticos y el cambio climático. Juan. Vale, me pide Antonio Pérez que me disculpe en su nombre, pero que le es imposible técnicamente, no sabemos por qué, conectarse a esta charla. Así que ahí quedan las disculpas. Hemos intentado solucionarlo a través de varios medios, pero no lo conseguimos. Así que un saludo para Antonio desde aquí. Un abrazo, Antonio. O sea, Skype se puede actualizar y luego se nos olvida la contraseña. Esto es lo que pasa. Exacto, ¿no? Me ha mandado captura de pantalla y le aparece como conectado y a mí como no disponible. Así que cosas de la tecnología. Juan, tírale. Vale, y yo del cambio climático, si me permitís, me voy a explayar un poquito porque este tema sí que lo tengo muy bien estudiado. Y lo tengo bien estudiado porque precisamente estoy intentando escribir mucho ahora sobre el tema. En Contexto, por ejemplo, he publicado hace 3 días, una crítica o crónica de lo que ha ocurrido con Filomena y realmente el problema que hay de caos climático, porque lo de las expresiones es muy interesante ver lo que ha pasado ahí. En un principio se llamaba calentamiento global porque era evidente que la tendencia era de ascenso de temperaturas globalmente. George Bush, padre, probablemente asesorado por la CIA, una institución en la que él era uno de los grandes cabezas en su momento, habló de, no, vamos a hablar mejor de cambio climático, que suena así como más aséptico y no tal. Y en el fondo, casi ya ninguna de las dos expresiones se acerca a la realidad. La realidad ahora mismo ya es caos climático, porque evidentemente hay algunas zonas del planeta cuya temperatura no sube, porque el efecto que hay de caos climático hace que el gradiente de temperatura entre un sitio y otro provoque que el Ártico, por ejemplo, esté ahora mismo con una anomalía de 20 grados por encima de lo que es la media, pero en Europa tengamos el vórtice polar dividido un trozo encima nuestra y entonces, claro, parece como que no, ¿eh? Y sale entonces lo que cuando yo he entrado justo a la conexión, creo que Alex lo estaba comentando, de Javier Lambán, presidente de la Comunidad de Aragón, diciendo tonterías en Twitter, un cargo electo de un país, en teoría, con información de sobra sobre estos asuntos, no puede estar hablando de que el cambio climático por una nevada ya está en cuestión o quitarle importancia, porque el problema es no darnos cuenta de lo que ha dicho Alex, es súper cierto, es decir, ahí está un poco la clave de todo esto. El elefante en la habitación. Hay un libro muy bueno de Nassim Taleb que habla de los cisnes negros y tal, no sé cuántos. Hay una mezcla entre ambos que sería el elefante negro. Es decir, el elefante negro en la habitación es aquel problema que todo el mundo está viendo. Algunos estamos hablando, obviamente, incluso algunos gobiernos están hablando sobre el tema, pero prácticamente nadie toma medidas porque el tomar medidas
significa literalmente poner en cuestión el sistema entero. Porque es que el cambio climático, el problema que tiene para mucha gente es no entenderlo. Es decir, no entender que, claro que ha habido cambios climáticos antes. De hecho, el factor clima ha sido fundamental en el ascenso y el descenso del Imperio Romano, ha sido fundamental en el ascenso y el descenso de los vikingos, por ejemplo, cuando hay dos periodos en la historia que se llaman óptimo climático romano y óptimo climático medieval, y no es casualidad que justo en ese óptimo climático romano fuera el ascenso del Imperio Romano, y no es casualidad que en el óptimo climático medieval pues los vikingos llegaran hasta Groenlandia y hasta zonas del norte de Canadá, porque eran los momentos en los que al haber menos hielo en el Ártico podían navegar y tal. Y luego, ¿qué ocurre? Que claro, tú desarrollas una civilización y el clima cambia y tu civilización está absolutamente en peligro porque te has creado una infraestructura que depende de un clima que no se va a sostener. Y en cierta manera eso, que ya nos iba a pasar obviamente en cualquier caso sin otros factores, nosotros lo estamos acelerando a un ritmo que es, bueno, tengo aquí un par de datos que os puedo leer que he recogido para una cosa que estoy escribiendo. Emitimos ahora mismo CO2 a una velocidad 100 veces superior al de cualquier otro momento de la historia. Está recogido en un libro que recomiendo a cualquiera que quiera entender esta cuestión, que se llama Planeta Inhóspito, que es una maravilla. Luego, en los últimos 30 años hemos emitido más de la mitad del CO2 de la historia. Es decir, el problema no es solamente la tasa de emisión, sino que encima hay una aceleración que está generando una inercia por la cual, aunque dejásemos de emitir, el CO2 tiene un problema, y el metano también, aunque menos, y es que se acumula en la atmósfera y no es fácil que se disipe. Es decir, va a haber probablemente un siglo como mínimo, hasta que se disipe el que ya tenemos emitido. Y probablemente, como vamos a seguir emitiendo, por eso se está ahora poniendo tan de moda lo del secuestro de carbono, las emisiones cero, no sé cuántos, tal. Pero ahí habría también mucho que cortar, porque no es lo mismo emitir cero a la atmósfera que emisiones netas cero, que se supone que viene a significar que tú emites X toneladas, pero como almacenas no sé cuántas también con la biodiversidad, la reforestación sobre todo y las tecnologías estas, pues en teoría compensas. El problema es que nosotros ya estamos en una fase en la que compensar las emisiones que hemos hecho no nos sirve. Tendríamos que estar reduciendo las que ya hemos hecho para llegar a un punto de equilibrio en el cual no convirtamos la Tierra en lo que los estudios científicos nos están diciendo claramente que será la Tierra invernadero. Y es la Tierra en la que tú ya no eres capaz de volver al estadio anterior porque has generado unas condiciones que ya no pueden ser revertidas. Es decir, hay un estudio muy potente de probablemente dos de las personas que mejor han estudiado esto en los últimos años, que son Will Steffen y Johan Rockström, uno del Stockholm, uno de un sueco y un australiano, creo que son, que forman juntos una especie de equipo maravilla de estas historias y están haciendo un montón de estudios buenísimos. Y el último relaciona los 15 puntos bueno, interruptor, les podríamos llamar. Una vez tú aprietas el interruptor, por la fuerza que está haciendo, el impacto antrópico del ser humano, luego volver a apretar el interruptor va a costar mucho y probablemente muchos de ellos no los vas a poder reactivar. El principal de todos ellos es el permafrost. O sea, el permafrost literalmente, si se derrite, puede generar por sí solo las condiciones de una extinción masiva porque ya ha pasado a lo largo de la historia. Es decir, a lo largo de la historia, cuando había un cambio climático provocado por volcanes o por circunstancias que eran ajenas a ningún animal, el permafrost era el último punto de fricción. Hay una frase muy buena de un tipo que trabajaba para la NASA que dice que cuando el Ártico se derrite es como el canario en una mina. Es el último aviso para salir de la mina. Es decir, para dejar ya de hacer lo que estés haciendo, emitir cada vez menos carbono y muy rápido y empezar a intentar adaptarte. Porque ya no estamos en la época de las soluciones al cambio climático. Estamos en la época de las consecuencias y de la adaptación. Y lo más dramático es que haya personajazos como el señor Lambán o como Iker Jiménez, que también lo puso en duda el otro día, que con un poder mediático y una influencia política que no se puede negar, estén hablando aún y poniendo en cuestión a probablemente, sin ninguna duda, el problema civilizatorio más grave que hemos enfrentado como humanidad en la historia del ser humano. Alex. No, bueno, sobre ese tema ya creo que queda poco por añadir.
Robbie, ¿de cambio climático quieres decir algo más? ¿O nos cuentas sobre esas amenazas xenófobas y ese mensaje que nos reenviaste? Creo que te llegaba desde Asturias. Sí, sí, se pusieron en contacto los compañeros de Asturias, compañeros de una asociación argentina, porque, bueno, se han recibido, en concreto este compañero recibió amenazas. Parece que hay varias empresas que han recibido amenazas donde se les combina, ante la crisis del COVID-19, a prescindir de los trabajadores extranjeros, incluso españoles nacionalizados, pone, y tomar a españoles nacionales de origen, digamos. De verdad, ¿no? Sí, españoles verdaderos. Parece bueno, que las amenazas fueron hacia mucha gente, pero bueno, es como que esto nadie las denuncia porque ha habido, la gente se siente como intimidada. Bueno, y este compañero decidió dar un paso adelante y denunciar esta situación. Entre otros, se puso en contacto también con nosotros para ver si nosotros de la Asociación Argentina aquí, la Martín Fierro, podíamos hacer algo. Bueno, nosotros empezamos con una campaña que acaba hoy, justamente, donde estamos buscando adhesiones. Han adherido muchos colectivos, muchas personas también, o desde aquí también os llamo, si queréis adherir, estáis invitados. Y bueno, y el tema es que esto no puede pasar, porque claro, cuando hay alguna agresión en el metro o algo así, la cosa se difunde mucho y está muy bien que sea así, pero en este caso... Es más visible. Sí, en este caso es una cosa organizada, una cosa que afecta, digamos, entre otras cosas, ya sabemos cuántos trabajadores locales y extranjeros tienen, si no se cambia esta actitud, se iniciará un boicot, bla, 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 bla. Entonces, bueno, este compañero ha decidido dar un paso al frente, denunciarlo, ahora va a ir a hacer la denuncia penal incluso. Y bueno, y a raíz de que hemos hecho esta campaña aquí, nos han llegado noticias de que esto también ha pasado en Valencia. Es decir, concretamente alguien me gusta, nosotros dice que cada 6 meses recibimos en la empresa cartas de este tipo y demás. Lo que pasa es que en general, digamos, no, es como que hay miedo de denunciarlo, ¿no? Y esto, sobre todo en pymes, parece que no, pero acojona un poco a los empleadores muchas veces, ¿no? Entonces, pensamos que, bueno, primero ver esta gente cómo le funciona la cabeza en el sentido de aprovechar una cosa como esta, como el COVID, y ver y aprovechar hasta esto para seguir con su xenofobia y su racismo. Y después que nos parece importante que esto se visibilice, que se sepa y que se denuncie. Entonces ahora se está investigando allí en Asturias, los compañeros también están muy agradecidos porque se ha iniciado una campaña nacional. Y bueno, es un poco eso. Y a nosotros nos sorprendió que a raíz de eso hemos sabido que aquí en Valencia también ha pasado, ¿no? No en la misma medida que allí, pero que también ha habido denuncias aisladas. Juan, Alex, ¿os sorprende lo que está contando Robbie? No, la verdad es que no me parece nada sorprendente porque el caldo de cultivo que hay en España, sino que viene arrastrado por una ola de intolerancia, ¿no? De xenofobia que recorre el planeta, ¿no? Ahora mismo. Es evidente que cuando, digamos, hay escasez y problemas materiales, empiezan a surgir este tipo de egoísmo identitario, ¿no? Porque lo que estamos hablando aquí es de que, bueno, ¿no? Si hubiera trabajo para todo el mundo, seguramente no tendrían excusa para poder hacer algo así. Y cuando las cosas se ponen duras, ¿no? Cuando el trabajo escasea, cuando hay dificultades, pues evidentemente es el caldo de cultivo perfecto para que el fascismo haga su aparición, ¿no? En escena. Con la gente que padece esta enfermedad mental, no sé. A mí la única solución que se me ocurre es lo que decía el otro día. El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Albert Pla, que le hizo Rufián, Albert Pla, y que dijo que qué haría él con los millonarios. Dice que él no los metería ni a los corruptos ni a los millonarios, los metería en la cárcel. Dice, yo compraría un yate enorme, entre todos, compramos un yate enorme,
les llevamos un montón de cocaína y les llevamos ahí a que se metan cocaína hasta que tal toda la noche de fiesta y a la mañana siguiente cuando se levanten, no, otra vez te tienes que meter 5 gramos de cocaína y así todos los días hasta que, porque en realidad en el fondo es lo que quieren, vivir en un yate con cocaína y todo el día de fiesta y tal. Entonces yo con esta gente xenófoba buscaría algún lugar, alguna ubicación en el planeta, qué sé yo, en Siberia, que Putin les deje un espacio y tal, que salgan de ahí. Entonces yo llevaría a todo el fascismo internacional, los metería en un cerco y que no dejaban entrar a nadie, pero nosotros tampoco les dejaríamos salir. Entonces sería una paz mundial. O sea, podríamos llevar allí a todos los de la fiesta de disfraces de Trump, a los amigos de Abascal, a los del Frente Nacional, a todos. Entonces se van allí, tienen su país, su rollo identitario. Eso sí, se tienen que insultar y pegar palizas entre ellos. Ya no tienen a quién acusar, a no ser que claro, entre un identitarismo y otro ya que son referéndums de independencia internos y entonces ahí tendrían un conflicto, ¿no? Yo creo que esto simplemente de la única perspectiva que se puede tratar la xenofobia es desde el paradigma de la salud mental. Entender que es personas que están enfermas y ya está, que no entienden nada de la vida y que no entienden nada de que somos todos de una misma especie y que incluso aunque no fuéramos de la misma especie, pues también hay que respetar, lo mismo que hay que respetar a otros mamíferos, etcétera, etcétera, a la propia naturaleza, porque parece que estamos aquí como que queremos ser los únicos en el mundo y somos interdependientes, ¿no? Esta gente, pues, simplemente habría que compadecerse un poco en el sentido de ver qué sistema de salud mental les podemos aplicar a esta gente para que, yo qué sé, salgan de su puñetera burbuja y no hagan daño a nadie, sobre todo, ¿no? Porque el tema está en que la gente, por haber nacido en un sitio o en otro, por tener el color de piel más claro o más oscuro, pues no tiene la culpa de nada, ¿no? De hecho, mucha gente ya le hubiera gustado quedarse en su país de origen y que no fueran allí, pues, ejércitos extranjeros a invadirles y a robarles sus recursos y tener que cambiar tener que salir de su cultura, de su origen, de sus raíces y tener que abandonar porque les están robando, ¿no? Que es básicamente la migración mayoritariamente no es voluntaria porque me apetece explorar el mundo, sino porque las circunstancias económicas y políticas y sociales no son las más apetecibles en el lugar de origen. Juan. Vale, me ha encantado la intervención de Alex. Le podríamos titular el gulag de la cocaína, ¿no? O algo así. Su solución es gulag, con un poco de vicio, pero gulag. Pero bueno, obviamente sé que en el fondo hay algo de humor que es muy sano para tomarse este tipo de temas, porque si no te vuelves medio majareta. Pero yo voy a intentar retomar un poco el tema serio, hablando de un ensayo que ha hecho como mucho ruido últimamente así en el ámbito de la izquierda, que se llama La trampa de la diversidad. No sé si os suena. Bernabé. Sí, señor. Voy a tocar un poco a Bernabé. Le voy a dar una caricia. Le voy a decir que igual, claro, es que esto tiene que ver al final, porque obviamente lo que está contando Alex es que es tal cual. Es decir, ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos que cooperar como especie precisamente para resolver los problemas que nos van a afectar como especie a todos por igual, porque la atmósfera no tiene fronteras. Tú puedes, obviamente, ponerle puertas a las personas, a las materias primas, pero ni a la pandemia del coronavirus y los microorganismos, ni a la atmósfera le vas a poder poner puertas al campo, ¿no? Y hay gente que está hablando, además, de que precisamente el fascismo del siglo XXI es ese. Es decir, ya no hay capacidad de expansión vital. No hay un Lebensraum de estos nazi que se pueda decir necesito llegar más, mi territorio más allá. No, lo que puedes hacer es colonizar la atmósfera, que le correspondería a otras personas emitiendo el CO2 que ya no se debería de estar ni siquiera emitiendo, ¿no? Y por ahí yo creo que un poco va la historia esta, del neofascismo que yo no creo que sea tanto de la Unión Europea, que obviamente es, sí, ligeramente fascista, pero no es no es más fascista que Estados Unidos, en absoluto, ni es menos fascista que Arabia Saudí o Kuwait, que tienen una huella ecológica que déjalos ir, ¿no? En proporción, ellos serían mucho más fascistas. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Que el ensayo de la trampa de la diversidad está fomentando una especie de
de legitimación de según qué posiciones que son literalmente fronterizas con lo xenófobo. Porque tú, claro, si la diversidad es mala, pues ya el feminismo es medio malo, la ecología, uy, eso es de hippies, y en la xenofobia, pues bueno, no es que esté legitimada, pero claro, es que son demasiado pesados los identitarios, no sé qué. Y yo creo que la demostración de que el que defiende un poco a la trampa de la diversidad está totalmente equivocado es que precisamente en cuanto a las pandemias se ve precisamente que la biodiversidad es esencial. Que tú te paras a mirar el tema económico y en la economía 35 monedas sociales lo que hacen es precisamente un sistema económico más resistente a cualquier shock porque la diversidad en lo económico también es esencial. Si tú te paras a pensar en cualquier historia que te puedas imaginar, que la diversidad es la clave, es decir, no hay ninguna trampa. Lo único que sí que es verdad, y ahí es el único punto en el que el ensayo de este tipo tiene una parte de razón, es que la izquierda a partir de los 80 y el neoliberalismo perdió el norte, entre comillas, en cuanto a buscar una solución económica que sea capaz de hacer frente a todo este tipo de problemas sin caer en guerras culturales que gana, pero que realmente tampoco significan demasiado. Y ahí es donde igual entraría el hablar un poco, aunque sea, que sé que a Alex también este tema le puede gustar mucho, de la teoría del decrecimiento, es decir, de la inevitabilidad de que para hacer frente a todos los problemas que ya hemos gestionado y que ya tenemos delante, necesitamos decrecer o como mínimo necesitamos hacer un estado estacionario, es decir, un sistema económico que no necesite crecer por imperativo, que es el principal problema que tienen tanto el capitalismo como el comunismo hasta la fecha. Porque comunismos, bueno, podríamos hablar de Cuba como el único ejemplo de una sociedad comunista en la cual no se creció, pero no se creció por los condicionamientos que hubo al colapsar la Unión Soviética y el periodo especial y demás. Entonces, el decrecimiento, resumiéndolo así en 4 líneas, es olvidarte del PIB, empezar a redistribuir la riqueza, porque lo que no se puede tampoco caer es en una especie de ecologismo hipster que no, pues por ejemplo, que luego te genera el problema de los chalecos amarillos. Si tú coges y le pones un impuesto al diésel que afecta sobre todo a la gente que más problemas va a tener para llegar a fin de mes, pues hombre, muy ecologista no eres, porque al final es que eso te va a golpear a ti al final también, ¿no? Porque la gente no es tonta y la gente dice, oye, a ver, cuidado. Y entonces ahí llegaríamos al debate que yo creo que ahora mismo, en los próximos 10 años, debería de ser el debate de la década y probablemente te diría que del milenio, porque nos estamos jugando el milenio en este periplo, que es decrecimiento Green New Deal, ¿no? Es decir, hay una gente que defendemos el decrecimiento imprescindible para hacer frente a la realidad de escasez de energía y de problema ecológico, y hay una gente que defiende que un Green New Deal, visto como una especie de digitalización junto con una reconversión hacia lo eléctrico y el coche eléctrico y Elon Musk y tal, que con eso solo nos va a salvar ya o nos va a ayudar al menos a encauzar el problema hacia una senda lógica. Y yo creo que ahí hay por ejemplo, un tipo que es como, para mí, un baluarte de estas personas que las sigues como mínimo al menos para entender lo que están diciendo, porque de ellas se aprende una barbaridad, que es Emilio Santiago Muiño, que es un antropólogo de unos 35 años o 36, no recuerdo ahora el dato, pero que es el único antropólogo que tiene plaza en el CSIC, una de las personas que lleva desde hace 20 años con temas de decrecimiento, que sabe perfectamente lo que es la transformación social porque viene del movimiento anarquista de Móstoles, de hecho es el fundador del Instituto de Transición Rompe el Círculo de Móstoles, y que ahora, obviamente, por circunstancias de su vida que yo no me voy a meter, está con Íñigo Errejón en Más País intentando hacer una serie de reformas. Pero bueno, yo, aunque esa última parte obviamente no me casa tan bien como el resto, entiendo un poco por qué lo ha hecho. De hecho, son los que están consiguiendo colar proyectos tan imprescindibles como una especie de almacén de reciclaje y material de tierras raras y recursos minerales escasos, que es un proyecto que han conseguido colar en los presupuestos generales. Están haciendo también campaña por la jornada de 32 horas, de 4 días. Y yo creo que por ahí un poco iría la propuesta del decrecimiento, y es asumir los límites, empezar a reutilizar y redistribuir la riqueza mucho mejor, y también asumir que esto se tiene que hacer con un proyecto lo más mayoritario posible, y ahí es donde está la problemática del decrecimiento, y es que es muy difícil, ¿no? La frase esta de
es muy difícil que alguien entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Que el problema que tenemos precisamente ya no es tanto el Estado o tal, es que la sociedad realmente tampoco quiere cambiar, tampoco quiere dejar de seguir viviendo lo que era la normalidad pre-COVID, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos el problema, y es convencer con un proyecto a una mayoría y convertir en deseable una idea que a día de hoy el sistema ha convertido en indeseable cuando es la única posibilidad que tenemos. Robbie. Sí, que yo quisiera, digamos, me pareció muy interesante los aportes de los compañeros, el humor de Alex y lo que plantea Juan, pero quisiera volver otra vez permítanme que insista sobre el tema este en concreto. Este que tiene consecuencias, digamos, ¿no? Consecuencias como que hay gente en Asturias que está teniendo miedo, por ejemplo. Tanto pequeños empresarios, concretamente yo me puse en contacto con uno que tiene una empresa pequeña que trabajan 3 rumanos y 3 españoles y tienen identificado que tiene que echar a los 3 rumanos, por ejemplo. Entonces esto a la gente no duerme bien cuando le pasan estas cosas, cuando le llegan estas cartas y demás. Y yo creo que esto es un salto cualitativo, porque esto ya no es un loco que le pega a alguien en el metro, sino que esto es una campaña organizada, hay gente detrás de esto, tiene consecuencias, porque hay gente que sí tiene miedo y que a lo mejor lo va a tener en cuenta. Entonces, un poco, digamos, buscar mecanismos, ver cómo nos enfrentamos a esto, ¿no? Que es una cosa que está pasando ahora y que sí tenemos un marco general de dónde estamos viviendo, de amenazas que tenemos para el milenio, etcétera, etcétera. Pero esto está pasando aquí, ahora y en algún sitio en concreto. Entonces, un poco ver e imaginar cuál es la mejor respuesta para tranquilizar a esta gente, para que esta gente sientan que no están solos, para todos los que no han denunciado se atrevan a hacerlo. Entonces, permítaseme que insista un poco sobre esto, porque además lo he vivido, he estado hablando con el compañero este día sí, día no, y la situación es bastante jodida. Entonces, bueno, quizá, digamos, he vuelto sobre este tema porque me interesa insistir y que se valore en su justa medida. Sin problema. Alex, Juan. Alex. Sí. Claro, hay que... muy de acuerdo con Robbie, hay que denunciar esto, ¿no? Esta gente es intolerable que puedan campar a sus anchas y hay que perseguirlo. Y el otro día, Robbie, me pasaste esto, lo di difusión por las redes sociales, porque entiendo que es importante que se sepa, ¿no? Y que, bueno, que se actúe contra esta gente, ¿no? Saber, identificar quiénes son y bueno, a ver qué se puede hacer con esa gente, ¿no? Porque eso ya es lo más complicado, ¿no? Ver si hay una amenaza explícita, si realmente se llevan a cabo algún tipo de coacción directa o simplemente se queda en una especie de sugerencia y ver a ver qué se puede hacer contra eso, ¿no? Se me ha ido un poco el hilo de lo que estaba diciendo Juan, porque también, sí, claro, es que como hemos mezclado ya no me acuerdo de lo que estaba hablando ya, porque lo tengo en la... Es como la diversidad es una trampa. Exacto. Sí. Claro. Sí, que está la especialización de las luchas, ¿no? No, estábamos hablando del decrecimiento, si ahora me acuerdo, ¿no? Vamos a ver, el tema del decrecimiento, claro, es un tema muy interesante, ¿eh? Pero claro, es que estamos atados de pies y manos, porque mientras dependamos del dinero deuda, estamos jodidos. O sea, quiero decir, no hay manera de decrecer en un sistema que funciona mediante la deuda. Y por lo tanto, pues creo que es complicado salir de ahí. Juan, no sé si quieres añadir. Por cierto, bueno, después lo digo por no cambiar mucho el tema que estamos hablando. Juan. Sí, yo de lo que comentaba Robbie, que es verdad que yo igual me he ido un poco por la tangente, porque claro, he empezado hablando de lo de la diversidad, que sí que tiene mucho que ver, pero yo me embalo. Yo creo que ahí sí que es verdad que puede ser muy útil el tejer lazos entre... O sea, intentar buscar, por ejemplo, campañas de Twitter que denuncien este tipo de cosas. Parece que no, pero Twitter en estas cosas a veces hace su magia.
y de repente algo que es un caso aislado, que tiene un efecto muy circunscripto a un ámbito muy local, de repente se consigue mediante, yo qué sé, colaboraciones, ¿no? Enviar mensajes a colectivos, a grupos que sean similares, que apoyen este tipo de problemas. Colectivos, se me ocurre obviamente antifascistas, antirracistas, por supuesto que no crean en la trampa de la diversidad. Y entonces, claro, se puede buscar de alguna manera una campaña un poco más que llegue a más lugares, y este tipo de problemas es que en el fondo tienen que ver con lo macro, es decir, tienen que ver con que ha habido un movimiento xenófobo desde, por ejemplo, desde que se inauguró la época de Trump, que ahora acaba, y afortunadamente lo que ha ocurrido en el Capitolio, que creo que me imagino que no lo estamos tocando hoy porque ya lo habréis tocado bastante, es un poco un ejemplo muy bueno de que hacen tanto el ridículo esta gente, que Alex muy bien denomina como enfermos mentales, que igual este tipo de manifestaciones de esa patología mental que tienen, como puede ser lo ocurrido en el Capitolio, nos permiten verlos claramente y decir, hostia, es que estos están locos del todo. Esta gente está como un cencerro. Esta gente coge, se pone un cuerno de bisonte y se cree que es Buffalo Bill y se ponen a tomar ahí el Capitolio como si no pasara nada. Y yo creo que a esta gente literalmente hay que ponerles y hay que pararles los pies. Porque hoy me permito hacer la efemérides, es el aniversario 102 del asesinato de Rosa Luxemburgo. Y yo he preparado un texto que en teoría igual se publica más adelante, no hoy, porque al final, por cosas del directo que diría aquel, no va a entrar hoy en el periódico en el que suelo escribir, pero sí que va a entrar más adelante. Y resumiendo, es que lo que ha ocurrido en el Capitolio es muy parecido a lo que ocurrió en 1924 con lo que se llamó el putsch de la cervecería, que eran 4 locos en principio que no consiguieron nada, que los encarcelaron a la mayoría y luego parecía que eso se había quedado en nada, y entre esos locos había un tal Adolf Hitler que luego en la cárcel duró poco porque las sanciones fueron laxas, y este tipo allí escribió un libro que se llamaba Mi lucha y la lió parda, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en esa situación en la que se le tienen que parar los pies a los movimientos locales, micro, que ocurren, como comenta Robbie, en pequeños puntos en los que hay que estar presentes y hacer lo que se pueda, pero también en la visión macro de la xenofobia institucional, que ahí es donde está el verdadero problema, porque si tú consigues parar 50 casos como el que comenta Robbie, pero tienes a un tipo haciéndote un altavoz que amplifica cualquier y que sobre todo difumina cualquier logro que tú puedas hacer en lo micro, pues al final te van a surgir 150 problemas más, por mucho que hayas conseguido solucionar los pequeños 50, ¿no? Entonces, yo creo que la clave un poco también va un poco por ahí. Y por cerrar, el tema de Alex que comentaba, el decrecimiento, estoy completamente de acuerdo de que hay ahí un marrón muy grande, que es el tema del dinero deuda, del interés compuesto y de la lógica ilógica del sistema monetario y tal. Pero es que realmente decreciendo estamos decreciendo ya. Es decir, tú, por ejemplo, si te paras a pensar así un poco, que el poder adquisitivo en relación a lo que teníamos, por ejemplo, antes de la implantación del euro, ha decrecido, ponle el 50%, ¿no? O más, no tengo el dato, ¿no? Y de que realmente la deuda económica, que al final la vamos a tener, entre comillas, seguramente que pagar entre todos, lo de entre todos es un poco un chiste, pero es verdad, pues te da un poco pie de que realmente aquí creciendo, están creciendo Elon Musk, Jeff Bezos, el de Amazon, el de Bill Gates, el de Microsoft, Warren Buffett y 4 más. El resto estamos decreciendo desde hace bastante tiempo, porque estamos decreciendo en poder económico real, estamos decreciendo en... Joder, es que al final la Reserva Federal lo que hace es imprimir billetes a mansalva, con lo cual la cantidad de dinero que hay en el mundo es tan grande que el poco dinero que te queda a ti cada mes cada vez vale menos. Entonces, realmente tú estás decreciendo, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Entonces, ¿la historia qué es? Ya que estamos decreciendo en un nivel aún bastante imperceptible, lo que hay que hacer es hacer visible que estamos decreciendo de verdad para precisamente tomar medidas al respecto y redistribuir, que es un poco lo que el New Deal de Roosevelt en los años 30 consiguió al menos, y es que se les puso un impuesto del 90% a las grandes rentas altas. Eso ahora mismo, plantearlo, bueno, te dicen bolchevique como mínimo, ¿no?
Porque claro, si a los de Podemos les llamamos socialcomunistas, pues ¿qué dirían de alguien que propone lo que acabo de decir yo? Pues a la hoguera, ¿no? Entonces yo creo que la clave un poco está por ahí, es en volver a formalizar un discurso redistributivo radical y a la vez combatir a la mínima cualquier exabrupto fascistoide y homófobo y xenófobo de esta gentuza, porque al final el problema es que lo que le ocurrió al compañero de Robbie está legitimado por esta gente que tiene altavoz. Si no hubiera un Abascal, si no hubiera un Trump en los cargos que están, pues probablemente este tipo de cosas no ocurrirían tanto. Tenim una telefonada que vol entrar en antena. L'aneu a poder escoltar. Ell no va poder escoltar-vos, però anem a treure-la en antena i després Àlex i Robbie m'han demanat la paraula. I Steven Lora, i ha de ser tot ja molt breu perquè se'ns va acabar el temps del programa. Així que traguem la telefonada i després continuem a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, dinos. Sí, mira, estoy escuchando a Juan y Juan, vamos a ver, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Porque creo, y llamo porque creo que eres un tío muy, muy preparado. Compa, o sea, te voy a decir que seas breve y directo porque estamos muy justos de tiempo. Así que di en que no estás de acuerdo en Juan y así volvemos a la mesa y como le pagamos, pues te podrá llevar la contraria. Que sobre que hay un fascismo, yo no creo eso. Quiere decir, esto entra más en lo que estás diciendo sobre el fascismo y todo esto, entra en la paranoia, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora, lo que yo creo que estamos viviendo es que vamos a una tercera guerra mundial. Todo lo que nos está sucediendo es eso. Quiere decir, el hombre hace 2-3 siglos no era tan nervioso. Todos los nervios, toda la ansiedad que vivimos hoy en día es que vamos a esa tercera guerra mundial. Pero sobre el fascismo que estás diciendo, creo que hay el fascismo quedó enterrado, creo yo, en 1949. Hoy en día es un mundo democrático, criminal pero democrático. Creo que ese fascismo del que estáis hablando y ese racismo, yo creo que eso no sucede hoy en día. Yo creo que no. En Trump hay gente negra. Creo que tú ves en los mítines y ponen gente negra detrás de Trump. Yo creo que eso ya no tiene nada que ver de lo que estamos hablando. Creo que no, ¿eh? Muy bien, José Luis, te contestan ahora por la radio porque si no, no los vas a poder escuchar. Salud, vale. Gracias por llamar. Vale, gracias. Salud. Juan, ¿contestas ahora? Como queráis. Yo puedo contestar muy telegráficamente o si queréis lo dejamos para después, lo que prefiráis. Pues si quieres una por no dejarle ahí con la palabra en la boca al oyente telegráficamente y después si queréis lo ampliáis un poco más y aprovechamos para meter también el otro tema que nos queda por ahí pendiente. Sí, yo lo único que le diría es que hay una parte indudable de razón en lo que dice y es verdad que estamos cada vez más nerviosos. Hay una frase que me gusta a mí mucho que es cuando el estanque se seca, los peces se ponen nerviosos. Y estamos en ese punto de que como el estanque está cada vez más seco de recursos y más seco por el cambio climático, pues tal. Pero el problema que tiene Trump se llama posverdad. Y la posverdad es una forma de fascismo. Es decir, tú lo que no puedes estar diciendo desde la posición del imperio más poderoso del mundo que el cambio climático es culpa de los chinos, que el virus es un virus chino, porque estás invalidando cualquier posibilidad de cooperación. Estás haciendo imposible que precisamente los dos, entre comillas, bloques, porque hay una cosa, y esto acabo ya, no es casualidad que las primeras medidas climáticas, las primeras conferencias de las partes que se llaman las COP, que ahora va allá por la 26, se hiciesen justo en Río, en 1992, cuando ya había caído el bloque soviético. Porque Estados Unidos jamás se hubiera planteado colaborar en cualquier historia climática hasta que no consiguió derrotar a la URSS. Entonces, no podemos caer otra vez en el mismo problema de bloques, porque es que nos posiciona en una situación imposible de cooperar que no se puede, que ya es la sentencia de muerte. Entonces, ¿Trump es fascista? Para mí, sí, sin duda. Alex y Robbie. Es que lo que pasa, el problema es que el término fascismo está muy, ¿cómo decirlo? Está últimamente muy en boga, muy usado, está muy
también, de alguna forma hay que explicar, porque para algunas personas el fascismo simplemente es una forma de autoritarismo, por así decir, de intolerancia al que piensa diferente, etcétera, etcétera, y para otros es la definición tradicional del fascismo surgido en Italia en los años 30, ¿no? Entonces, para que nos entendamos, el mundo está yendo hacia formas más autoritarias y más totalitarias de gobierno y hacia formas más egoístas, más xenófobas de vivir la realidad, en el sentido de que, como bien decía Juan, de que el estanque se seca, ante la escasez pues emerge el egoísmo. Y el egoísmo puede ser en forma de identidades en las cuales yo digo, bueno, yo soy de esta identidad, tú no, entonces así hay más para menos, ¿no? Y esa es la manera de entender el fascismo contemporáneo, que lo podemos llamar de otra manera, me da igual el término, puedes llamarlo fascismo, totalitarismo, autoritarismo, y no necesariamente siempre es de derechas, o sea, quiero decir que es transversal, ya el egoísmo ya atraviesa todo tipo de ideologías, ¿no? No hace falta ser de extrema derecha solamente, ¿no? Para ser xenófobo. Yo conozco a gente que se declara de izquierdas y que luego, sin embargo, tiene unos tics racistas y no sé qué, que son tremendos. Entonces, quiero decir, es una cosa que es atravesar a todo, ¿no? Luego, respecto a lo del decrecimiento, ya soy muy breve, creo que lo que habría que hacer es poner incentivos sobre las personas que tienen, que consumen menos recursos, que su huella ecológica es menor, incentivar ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, con la persona, cuanto menos huella ecológica aporte con su vida cotidiana, cuanto menos consume recursos y tal, más tiempo libre podría disfrutar en su jornada laboral, por ejemplo, ¿no? Es una tontería, pero fíjate lo que estamos hablando. Eso sería una revolución absoluta, es decir, en cualquier legislación. Dices, oye, en vez de trabajar 40 horas, si usted reduce el consumo energético un 20%, va a trabajar 30. Es que eso sería increíble, ¿no? Y eso es una medida que no cuesta tanto hacerla y que es fácil de entender por todo el mundo. Y ir haciendo cositas de estas podrían ser un buen camino, pero con lo que digo, salir de la moneda deuda, salir del esquema de pedir créditos y del sistema bancario, creo que es fundamental. Tener nuestras propias formas de intercambio económico que no estén basadas en la deuda. No sé en qué forma, si puede ser una moneda social, una criptomoneda, me da igual, como si son 20 monedas diferentes. La cuestión es que aboguen por ese decrecimiento. Robbie. Sí, volviendo a lo que decía Juan anteriormente, con el tema de que lo micro hay que hacerlo, difundirlo, tengo que decir que sí que hemos tenido, digamos, muchísimas adhesiones, no solo de Valencia, ahora hace un rato estaba hablando con un compañero de Zaragoza y ahí también se han pronunciado muchas asociaciones, hemos también recibido adhesiones internacionales a esto, el lunes ya publicaremos todas las adhesiones que hemos tenido, y sí, por supuesto, es decir, la idea cuando nosotros hemos tomado eso era justamente esa, ver que eso que supuestamente es micro nos afecta a todos. Y a raíz de eso justamente surgió gente que en Valencia decía que también se habían estado produciendo, ¿no? Y en cuanto a lo que plantea, me parece muy interesante lo que plantea Alex con respecto de incentivar a la gente que deje menos huellas ecológicas, ¿no? Y esto justamente, tengo un compañero, un amigo que está haciendo una aplicación justamente para el tema de que se pueda premiar tanto a las personas como a los colectivos como a las empresas, digamos, que certifiquen el tipo de huella ecológica que dejan, ¿no? Y que esto, digamos, sea que a través de esta herramienta, digamos, se pueda, de algún modo, dentro de lo que ellos llevan, que es un colectivo, digamos, donde van a tener una moneda social, intercambio, que eso, premiar con esa moneda a quienes dejen menos de esa huella, ¿no? Justo cuando lo estaba diciendo Alex, me acordaba de lo que está haciendo este compañero, que está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Hem de acabar i ens queda per així un titular que estic llegint ara i no sé si voleu dir algo molt breu que ha de ser quasi com un tuit. Diu Frontex investigada per l'Oficina Anticorrupció de la Unió Europea. És un tema important que és una llàstima que no tinguem més temps per tractar-lo, però és el que tenen les tertúlies. Juan, como has hecho el esfuerzo de quedarte más tiempo del que me dijiste que tenías, te dejo comentar.
Vale, no, pues con Frontex yo creo que la cosa está muy clara. Es decir, España ha sido un país emigrante históricamente no hace mucho y probablemente, viendo los temas que hemos hablado hoy aquí, de cambio climático, de crisis energética, lo va a volver a ser en un futuro no a mucho tardar. Entonces, cualquiera que tenga una sensación un poco de nos invaden y tal, que se vaya preocupando más bien de cuando le toque salir, no haber generado un caldo de cultivo muy peligroso. Y claro, Frontex pues es la policía de los recursos, ¿no? Obviamente, Alex tiene un artículo publicado en 15-15-15, que es una revista que recomendaría a cualquiera que le eche un ojo, en el que habla muy bien de cómo las fronteras son hipócritas porque, claro, dejan pasar a los materiales sin los cuales este sistema no se sostendría, pero las personas las tenemos ya, ¿no? Como con más control. Y ahí hay un debate muy gordo que obviamente es complejo y que tiene muchas aristas. Yo, por ejemplo, ahí recomendaría a cualquiera que le interese el tema económico que se fije en la economía del donut, porque la economía del donut, lo bueno que tiene es que como una figura de una rosquilla te está diciendo el límite superior de los recursos tope al cual tú vas a poder asumir o abarcar desde tu país, y el límite mínimo de la rosquilla ejemplifica los mínimos de calidad democrática y de calidad de vida que debería de tener cualquier país. Y el problema es que es muy gráfico. Todos los países, salvo Bután y igual alguno más que se me escapa ahora mismo, se salen de sobra de su rosquilla. Entonces, vamos a tener que ser conscientes de que para que haya para todos, hay una frase muy buena de Emilio Santiago Muiño que es muy radical, pero a mí me gusta mucho. A veces creo que no hay que esconder la verdad. Emilio dice algo así como: estamos en el siglo XXI, el siglo de la gran prueba, siguiendo a Jorge Richman, y estamos en ese momento en el que tenemos que aprender a compartir como nunca o a matar como siempre, ¿no? Y estamos en ese punto, literalmente. Alex, muy breve. Muy breve, venga, como un tuit. El Frontex es como la Levantina a nivel macro. Han llevado el proyecto de este tipo zumbao a la Unión Europea y lo han plantado ahí como tal, y les permite llevar armas y atacar a las personas simplemente porque vienen de África en un barco jugándose la vida, ¿no? Este es un poco no puede ser más breve, conciso. Bueno, no nos olvidemos que los que iban a defender a los barcos españoles que iban a piratear pescado a Somalia eran de la Levantina. O sea que no es solo un chiste, sino que era muy gracioso porque muchos arranchales vascos que estaban pescando ahí, qué sé yo, se veían protegidos por la Levantina. Con respecto al Frontex, sí, mira. Los somalíes, ¿eh? Sí. Lo que no me. Vamos, que lo del Frontex es. El hecho de que la Oficina Anticorrupción Europea investigue el Frontex, la verdad es que no me produce mucha confianza, que digamos. Es decir, lo que sí me produciría, lo que me interesa más es que lo del Frontex se divulgara y la sociedad lo conociera, así como antes, hace 15 años, me acuerdo que lo del tema de los CIES no lo conocía ni Dios, después salió la campaña anti-CIES y que yo me acuerdo la primera vez que sacaron algo de los CIES fue en un medio argelino, creo. Y hoy en día, digamos, es una cosa que la sociedad conoce. Creo que con lo del Frontex habría que hacer lo mismo, porque la Oficina Anticorrupción Europea, la verdad que lo que puedan hacer, digamos, teniendo en cuenta que Europa, digamos, es la más interesada en que las fronteras estén así. O sea, que metamos ese debate en la sociedad como se han ido metiendo el del CIES y otros. Porque lo del Frontex no es tan conocido. Lo conoce mucha menos gente. Alex, tienes que ser muy breve. Sí, hay una cosita del Frontex que es que además son como lo del Banco Central Europeo, que ningún Estado ni ninguna autoridad judicial puede meterles mano, ¿no? O sea, que está diseñado para que tengan la impunidad total de que, yo qué sé, un Estado concreto o un juez de que el país miembro que sea quiera denunciar al Frontex por un abuso de poder o por utilizar las armas o por vulneración de derechos humanos, no puede. Lo mismo con los comisarios del Banco Central Europeo, que están exentos de cumplir las leyes, inmunidad diplomática, y nadie puede investigar al Banco Central Europeo. Pues es lo mismo, pero llevado a una especie del ejército del Banco Central Europeo, para que lo entendamos. Por eso he dicho antes que en la Unión Europea se parece un poco al régimen nazi, ¿no? Es decir, una cancillería intocable, ¿no? Que es la que maneja todo, y luego las SS que actúan con total impunidad. Pues esto es que yo le veo un paralelismo brutal. Menos Frontex y más salvamento civil
Más salvamento marítimo, civil y público, como diría aquel. Y que, por cierto, aquí en el Estado español lo están intentando militarizar cada vez un poco más. Acabamos recordando que hoy es 15 de enero y un día como hoy, pero en el 78, tuvo lugar el caso Scala, aquel incendio en la sala de fiestas de Scala en Barcelona. Como acaba diciendo Carlos Azagra en su publicación, ya nada fue igual. Así que quien sepa lo que es, sabe por qué lo decimos. Y quien no, que lo busque. Que busque caso Scala por la red y se informe de lo que ocurrió. Juan Borderá, compañero activista, muchas gracias por estar aquí con nosotras y por estar más tiempo del que tenías previsto. Te volveremos a secuestrar para estas tertulias. Claro que sí. A ver si la próxima me apellidas Bordera, que sería... Ya sabes que llevo llamándote Borderá desde que te conocí y no sé si lo conseguiré. No, eso tiene que ver con Rita. Yo creo que tiene que ver con Rita Barberá, ¿eh? ¿Tienes miedo que te hagan una poesía, ¿no? Donde claro. El nombre, la rima. Un día lo conseguiré. Y igual dejo de ponerte hasta la tilde cuando te nombro por redes y te escribo tu nombre. Alex Corrons, analista polític, moltes gràcies com sempre, y Robi Bertassi desde Rusafa Radio. Salud y fin la propera. Una abrazada. Abrazo, compañeros. Salut. Lliure directe Radio Clara i finalitzem així ja este divendres de tertúlia. Seguim amb lliure directe